la verdad es que hay un peso de gloria esta mañana aquí y de verdad es un peso estar aquí arriba esta mañana. Javi ha abierto el camino con alabanza, Elías ha dado una palabra profética, Eduardo también ha compartido algo y Dios prepara la cosa sin esperarlo, pues la prepara de tal manera pues que nos mete en el guión, ¿verdad?, de lo que esta mañana voy a compartir. Hace tiempo que tengo un poco revolucionado mi corazón, es decir, tengo revolucionado mi espíritu. Un tiempo largo, ¿verdad? Porque ¿quién cree esta mañana aquí que van a suceder cosas? Que están por venir. ¿Quién cree? Levanta tu mano si es así. Y después, cuando esté casi finalizando este mensaje, diré por qué, ¿verdad? Y vamos a orar. Señor, bendice este tiempo, bendice tu palabra y prepara nuestros corazones para recibirla. En el nombre de Jesús. Me gustaría compartir 2 versículos que me van a introducir a lo que Dios ha puesto en mi corazón. El primero está en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Si vamos para allá. Y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, quiero enfocarme en la palabra o en la frase del polvo de la tierra. Debemos entender, porque empecé a investigar un poco, ¿verdad? Debemos entender, ¿verdad?, que esto implica que no hay nada especial en los elementos químicos, ¿verdad?, que constituyen nuestros cuerpos. El cuerpo es una cáscara inanimada, ¿verdad?, hasta que Dios un día llega, ¿verdad?, cuando lo crea y sopla aliento de vida. Ahora, si Dios retirara, ¿verdad?, ese aliento de vida de nuestros cuerpos ¿a qué regresarían? Al polvo. No habría nada. Ahora, por tanto, esto nos tiene que hacer ver, ¿verdad?, que la vida y el valor del hombre provienen del Espíritu de Dios. Es decir, somos formados ¿en base a qué? Al Espíritu de Dios. Me gustaría que me acompañaran o me acompañarais a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Vamos ahí. Y dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Verdad? Y me vuelvo a centrar en otra frase. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, en el corazón nuestro. Esto significa que nunca, ¿verdad?, podemos estar, y esto Emilio el otro día, el viernes por la tarde, dijo algo similar, que no podemos estar completamente satisfechos con los placeres y los logros terrenales. ¿Debido a qué? ¿Verdad? Debido a que Él, ¿verdad?, nos hizo a su imagen y semejanza. Y esto me hace ver que tenemos ansias espirituales y valores eternos. Amén. Ahora, en el capítulo 2 de Génesis, sigue diciendo un poquito más adelante: implantó un huerto en el Edén, ¿verdad? Hizo nacer árboles deliciosos a la vista, apetecibles para comer, y plantó el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y los puso ahí en el centro.
Y esto lo que me hace ver es que Dios preparó el sitio perfecto para el hombre, para que conviviera con él en armonía y amor. Es decir, preparó la dimensión espiritual para que este hombre viviera en eternidad, ¿verdad?, con él. Ahora dice que plantó en el centro de este Edén, ¿verdad?, el árbol de la vida, de la ciencia, ¿verdad?, del bien y del mal. Y el hombre solo tenía que comer del árbol de la vida, porque era lo que le iba a hacer vivir en eternidad con Dios. Pero sucedió algo. Y es que cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, los separó de la eternidad. Ahora, Dios les sacó de ese lugar perfecto que había creado para convivir con ellos, y les sacó ¿dónde? Les sacó a una dimensión natural. Una dimensión natural. Esa dimensión natural donde ya la presencia de Dios no iba a estar, si ellos no la buscaban, donde iba a haber enfermedad, donde iba a haber dolor y donde el hombre iba a sufrir, ¿verdad? El mundo natural, la dimensión, ¿verdad?, natural. Este mundo, ¿verdad?, en el que hoy también vivimos nosotros. Es así. Ahora, ¿desapareció la dimensión espiritual? La dimensión espiritual no había desaparecido. Ahora, lo que sí le tocaba ahora al hombre era, ¿verdad?, demostrar a Dios que realmente quería alcanzar su presencia y vivir junto a Él. Ahora, el hombre, ¿verdad?, tenía que buscarlo. No Dios al hombre, sino el hombre a Dios. Ahora, si seguimos leyendo el libro de Génesis, podemos ver todo lo que sucedió, aconteció en aquellos tiempos, ¿verdad? El hombre se dedicó nada más que a hacer ¿el qué? Maldad y maldad y maldad y maldad. Ahora, la maldad no era algo nuevo, ¿verdad? Porque dice, hemos leído o hemos escuchado que Dios plantó el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es decir, la maldad ya existía. No existía en el Edén, en lo que había creado Dios para el hombre, pero sí existía. ¿Por el qué? Por la rebelión de ¿quién? De Satanás. Es decir, la maldad ya existía. Ahora, ¿por qué estoy compartiendo esto esta mañana? Es porque, y esto todo, los que estamos esta mañana aquí lo sabemos, Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él, ¿verdad? Que vivamos, ¿verdad?, junto a Él en una dimensión espiritual. ¿A través de qué? A través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, por ti y por mí. Dice en el libro de Mateo, capítulo 27, ¿verdad?, versículo 50 y 51. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¡Wow! Y voy a expresarlo así. Aquí ocurrió, cuando sucedió esto, aquí ocurrió algo glorioso. Y es que, ¿verdad?, esto nos abrió el camino de podernos de nuevo acercar al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hubiera sucedido esto, ninguno de nosotros estaríamos esta mañana aquí. Esto nos abrió el camino de nuevo a poder vivir en esa dimensión espiritual o sobrenatural que Dios tiene preparada para los que le aman, porque Dios quiere convivir en espíritu con nosotros, porque Dios es espíritu. Dios no es algo natural, Dios es algo sobrenatural, espíritu, y que tenemos que entenderlo y verlo ¿en qué? En el espíritu, porque si no, ¿verdad?, no podemos alcanzarlo. Ahora, los que no se acercan a Dios, ¿verdad?, no pueden entenderle. Y no captan el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los que creen. Por eso
no podemos querer o esperar que la mayoría de la gente apruebe o entienda, ¿verdad?, nuestra decisión de seguir a Cristo. Muchas veces, cuando compartimos que somos cristianos, incluso a nuestras propias familias, esto genera un problema, porque no entienden que tú vivas en algo que ellos, si no ven, no creen, pero que tú por la fe, ¿verdad?, has podido alcanzar a entender que hay una dimensión espiritual a la que Dios quiere llevarte para que tú te prepares para algo aún más grande que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Ahora, no entienden, ¿verdad? Dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él dice que son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, pues, cuando tú le compartes a alguien del Evangelio, de Dios, de lo que ha sucedido en tu vida, a ellos les parece locura, no les parece natural. No les parece natural. Incluso, como he dicho hace un momento, les puedes causar rechazo, ¿verdad? Yo he compartido en alguna ocasión las luchas que yo tuve al principio de las primeras veces que fui a mi casa después de estar haciendo el programa. Y de verdad yo les compartí del mensaje de salvación, de lo que Dios había hecho en mi vida, pero entendí que ahí se quedaba la cosa, que ya tenían que ver, ¿verdad?, por mi testimonio, realmente el trabajo de Dios. Y así fue, pero fue una lucha porque nada más que hicieron atacar, atacar, atacar y atacar. Y había momentos que me tenía que quitar de en medio. Ahora, dice que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. ¿Para qué? Porque para ellos son locura. Y para nosotros en un principio también fueron locura. Yo me acuerdo en el año 92, cuando yo aparecí por la oficina de la calle Raza y me recogió Manuel Chatarra y me llevó a la casa de Mejorada, chicos, y a la mañana siguiente, cuando se me pasó todo lo que llevaba encima y me levantaron a las 7 de la mañana y salí al devocional. Después de desayunar, hay 30 chicos, en aquel tiempo había 30 chicos o 35, y apareció ahí Raúl Reyes con su guitarra, y ahí se pusieron en corro, y yo estaba un poco, y de repente se pusieron a cantar Los carros del faraón y a saltar a las 7:30 de la mañana. ¡Wow! ¡Wow! De verdad, yo estaba ahí y dije, me he metido, salgo de Málaga y me meto en Malagón. De verdad, eso es lo que pensé. Salgo de Málaga y me meto en Malagón, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué? Porque no entendía. Porque para mí, en esos momentos, eso era locura. Ahora, nosotros hemos alcanzado madurez y sabiduría a través de Cristo. Y eso nos abre la puerta, ¿verdad?, a lo sobrenatural. Estuve dando el libro de Daniel en Adulam y me vale para poner el ejemplo que quiero poner esta mañana, que es una dimensión espiritual. Daniel, todos conocemos que fue un joven, ¿verdad?, que fue llevado, ¿verdad?, al reino de Nabucodonosor cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, ¿verdad?, con otros jóvenes. Y bueno, pues no fue una circunstancia fácil, pero él decidió, ¿verdad?, aún siendo tan joven, que iba a vivir
en una dimensión espiritual conectada con Dios desde ese momento. Desde ese momento hasta el final de sus días. Y os digo en serio, la vida que él llevó en el reino de Nabucodonosor, ¿verdad? En Babilonia, ¿verdad? Un imperio, ¿verdad? Con un rey medio loco, ¿verdad? Como era Nabucodonosor, ¿verdad? No fue fácil. Ahora, por su decisión de vivir conectado, ¿verdad?, al Espíritu de Dios, Dios le dio favor. Y él ocupó puestos de gobernador en el reino de Babilonia, en el reino medo-persa, hasta el final de sus días. Y Dios le dio visión, y Dios le dio revelación, y Dios le dio palabra profética, ¿verdad? Le dio revelación sobrenatural sobre su vida, ¿verdad? Y eso es vivir en una dimensión espiritual. Ahora, nosotros vivimos en la Babilonia actual. Todos podemos comparar a una Babilonia, ¿verdad? Quizá al paso que vamos aún más pervertida que la Babilonia anterior. Ahora, Dios nos ha separado. Dios ha abierto la puerta, ¿verdad?, a que tengamos un sitio, ¿verdad?, para buscarle una dimensión, para conectarnos con Él. Ahora vivimos en la dimensión natural del mundo, es decir, es algo obvio que tenemos que afrontar día a día y luchar en ella. Ahora, tenemos esa puerta abierta, ¿verdad?, que realmente nos lleva a poder vivir, ¿verdad?, fuera de esa dimensión natural, en la dimensión espiritual que Dios ha puesto para nosotros. Es decir, nuestro corazón debe anhelar, ¿verdad?, cada día vivir más cerca de esa dimensión espiritual que de la dimensión natural que vivimos día a día. Muchas veces nos embrollamos con tantas cosas, ¿verdad?, que tenemos que hacer, y las cosas cotidianas y los problemas y las circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nos olvidamos que tenemos, ¿verdad?, esa porción, ¿verdad?, que ha preparado Dios para nosotros para estar en su presencia. Dimensión espiritual, donde Él nos va a mostrar cosas sobrenaturales. ¿Verdad? Hace 2 semanas Elías compartió de que tenemos que ser místicos, ¿verdad? Y yo, pues a lo mejor mi apariencia no es mística, yo parezco más brutote que místico, ¿verdad? Muchos podrían decir, tú de místico no tienes mucha apariencia de ser místico, pero sí tengo mi área mística. Sí, tengo ese área donde Dios me lleva parte, ¿verdad? Donde Dios me da revelación, donde Dios me da palabra, donde tengo tiempos que me pierdo, que estoy en casa o donde Dios me para en ese momento y me vado del mundo natural y paso a esa dimensión espiritual a donde Dios quiere llevarme, porque Dios, como hijos suyos que somos, nos quiere mostrar las primicias del reino. Y el reino no está en lo natural, estas son las primicias. El reino, ¿dónde está? El reino está donde está el Padre, ¿verdad? Ahora, he dicho hace un momento, pero nosotros hemos alcanzado madurez y sabiduría a través de Cristo, y eso nos abre la puerta a lo sobrenatural, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 2, versículos 6 y 7, sin embargo, ¿verdad?, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, nosotros, ¿verdad?, no éramos sabios ni hablábamos sabiduría. Gracias que hubo un tiempo
que hombres que alcanzaron sabiduría, ¿verdad? Se acercaron a nosotros, ¿verdad? Y hablaron a nuestras vidas sabiduría, abriéndonos el entendimiento y la revelación. Lo sobrenatural, ¿verdad? Es algo que concierne a lo espiritual. Por eso Dios trabaja en nuestra área, ¿verdad? Espiritual, en nuestro espíritu. Dios trabaja a través del espíritu. Ahora, trabaja a través del espíritu cuando tú realmente deseas tener o le dejas esos tiempos para que Él pueda trabajar. Romanos 8, versículo 15 y 16. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, en la dimensión natural éramos esclavos, pero Dios, ¿verdad?, a través de Cristo, ¿verdad?, nos liberó del pecado. Éramos esclavos, pero como hemos cantado esta mañana, Cristo venció al pecado, venció a la muerte, ¿verdad? Y eso nos abrió la puerta para ser hijos o ser hechos hijos de Dios. Y como hijos debemos abrir nuestro espíritu a lo sobrenatural. Mira, esto es una percepción mía esta mañana. Y es que yo creo que Dios, a través de Jesús y de la cruz, ¿verdad?, plantó de nuevo el árbol de la vida en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque el árbol es la cruz. Y si tú miras a la cruz y comes diariamente del fruto de la cruz, tienes vida eterna. ¿Verdad? Es decir, que el árbol de la vida está plantado en medio de nosotros. Solo tenemos que mirar y comer diariamente del fruto de la cruz, porque eso genera vida eterna en cada uno de nosotros. Ahora, muchas veces hemos escuchado que es vivir una vida espiritual, ¿verdad? Y va todo enfocado en el mismo camino, ¿verdad? ¿Qué es vivir una vida espiritual? Pues es anhelar, ¿verdad?, la presencia de Dios dentro de ti. Es buscar y querer alcanzar cada vez más comunión íntima con Él. ¿A través de qué? A través de la renovación constante, ¿verdad?, buscando alcanzar revelación en nuestras vidas. Ahora, vivir en la dimensión natural, en el mundo, pues no es fácil, porque tenemos que campear con muchas situaciones que son desagradables para nuestras vidas. Vivir en medio del pecado, pues es difícil. Ahora, nosotros hemos sido separados por Dios. Y al ser separados por Él, Él nos ha dado un poder, ¿verdad?, para poder apartarnos, ¿verdad?, de todas las asechanzas que el enemigo prepara para que tú tropieces. Es decir, muchas veces cuando pues quiero ponerme a preparar o a leer o a buscar a Dios, surgen cosas o mi mente se empieza a ir a donde no debe o tengo que esforzarme para decir, no, mira, primeramente
está lo más importante, y es buscar tu presencia en mi vida. Y después se sobra tiempo. Lo demás, porque lo demás no es importante. Y lo importante eres tú. Porque cuanto más tiempo pase en tu presencia, más va a haber de ti en mí. Y ese es un anhelo, ¿verdad?, que yo personalmente tengo en mi vida y que todos nosotros debemos tener. Y sé que muchos tienen el mismo anhelo que tengo yo, no es algo personal, ¿verdad? La capacidad, ¿verdad?, de entrar en la presencia de Dios, así, ya, ¿verdad? Porque su presencia te llena. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 22 y 24, 22, 23 y 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Y estos son versículos muy conocidos. Dice, despojaros del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestiros del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Verdad? Ahora, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿verdad? Pues sí, aún quedan muchas áreas en nuestras vidas de la pasada manera de vivir, que tú y yo tenemos que ir luchando. Yo por lo menos tengo que luchar aún con áreas de mi vida pasada, ¿verdad? Áreas que Dios me ha mostrado que incluso yo no conocía. Tengo que estar luchando, ¿verdad? Ahora, eso hace, como hemos escuchado, que me vaya despojando de lo que me está estorbando y de lo que le está estorbando a Dios de mí, ¿verdad? Y que me separe, ¿verdad?, de los deseos engañosos que aún mi mente puede querer. ¿Cierto? ¿Solo me pasa a mí? No, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Ahora, ¿cómo hago esto? Pues renovándome diariamente de espíritu y de mente. Y solo te puedes renovar de espíritu y de mente cuando tú tienes una búsqueda profunda de Dios en tu vida, ¿verdad? Y eso te hace vestirte de un nuevo hombre, de la armadura, ¿verdad? De ese nuevo hombre que Dios ha creado en la justicia y santidad de la verdad. Si vivimos por el Espíritu, declaramos que vivimos por el Espíritu, dice la palabra que andemos por el Espíritu. Gálatas 5:25. Estoy terminando. Natural o espiritual y natural. Mira, en Mateo, para hacer esta comparación, me ha venido ahora. Hubo un momento que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y qué dice la gente de quién soy? Y unos le dijeron, pues unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas. Inmediatamente dice que Simón Pedro, ¿verdad?, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y Jesús le respondió, ciertamente has hablado, pero eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad?, a través de su Espíritu. Ahora, poquito después, no sé si a las horas o al día siguiente, Jesús pues les compartió de que él tenía que morir, ¿verdad? Y de repente, el mismo Simón Pedro le empezó ahí que Jesús le tuvo que reprender. Ahora, ¿por qué digo esto? Mira, dimensión espiritual, ¿verdad?
Dimensión espiritual, ¿verdad? Cuando Pedro, ¿verdad?, recibe, ¿verdad?, en su espíritu, ¿verdad?, esa revelación de parte de Dios, algo sobrenatural. Ahora, poco después, Él, ¿dónde está? En lo natural. Y eso, pues a veces puede ocurrir en nuestras vidas. Y lo que Dios está buscando es una conexión perfecta contigo y conmigo. Javi, ¿puedes subir? Si nos ponemos de pie. Aleluya. Si vivimos, como he dicho hace un minuto, en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabes? He escuchado muchas y muchas veces en la palabra que estamos en las primicias del reino. Y si vivimos en las primicias del reino, ¿verdad?, eso me hace entender que soy ciudadano del reino de Dios. Y eso es lo que me hace vivir en una dimensión sobrenatural. No hace mucho, esta mañana, ¿verdad?, había un peso de gloria aquí, tremendo, y ese peso de gloria sigue. Y no hace mucho, dijo Elías, literalmente, ¿verdad?, lo apunté además porque me tocó, que cuando la presencia de Dios se derrama en la iglesia y el Espíritu se mueve, es como si estuviéramos en el huerto de Edén, ¿verdad? Este es el huerto que Dios ha preparado para ti y para mí, ¿verdad? Con el árbol de la vida en medio, la cruz, para que tú comas diariamente de él. Porque cada vez que comas, ¿verdad?, más vas a estar preparado para alcanzar eternidad, ¿verdad? Y os he dicho esta mañana cuando he comenzado que esta palabra la compartía porque tengo revolucionado mi corazón y mi espíritu desde hace ya un tiempo largo. Y es porque siento que Dios tiene preparados tiempos que están por venir y no ha mucho tardar, donde Él va a plantar una columna de fuego en medio de nosotros, ¿verdad? Una columna de fuego que nos va a traer revelación y nos va a hacer vivir de nuevo en una dimensión sobrenatural que quizá nuestra mente no entienda, pero sí nuestro espíritu. Y yo sé que hay muchos hombres y muchas mujeres como yo que están sintiendo esta mañana aquí esto en el corazón, ¿verdad? Dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo ni vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿verdad? Y esto lo podemos enfocar y aplicar a estos tiempos, también para eternidad, pero yo esta palabra la cojo para estos tiempos, ¿verdad? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Llega ese tiempo, ¿verdad?,
Llega ese tiempo donde Dios va a traer a esta nación algo sobrenatural. Y yo y mi corazón está clamando por ello. Amén. Pues que Dios os bendiga.